Gracias amigos de Vea Canal por seguir en sintonía. Un programa un poquito difícil de manejar para no cometer excesos en que se nos vaya la lengua, porque ahora tenemos coartada la libertad de expresión, avalado aparentemente por el Ministerio de Gobernación. Qué triste y el Procurador de los Derechos Humanos. Aparentemente la PDH y aparentemente la PGN. De verdad que triste ver que se está aprobando la violación a un artículo de la Constitución Política de la República. Es de verdad difícil de entender en esta república que está aprendiendo a ser democracia y está aprendiendo a ser democrática. Pero estábamos hablando de esta fundación, Ricardo, ¿no será que nace, tendré muy alto mi audio, Mirna, esta fundación no será que nace precisamente para coartar la libertad de expresión de esos periodistas que pudiésemos estar a favor de las capturas de algunos militares, de algunos civiles, empresarios o quienes sea que resulten ser, ahorita que se puede tratar de dilucidar los autores intelectuales de masacres en el país en la época del conflicto armado? No. Usted si eso fuese así, usted lo sabría. Sí, le puedo decir que yo podría estar enterado de eso, Karina, y no es así. Estamos hablando de gente jubilada, estamos hablando de gente muy trabajadora que tiene que ajustar para su sustento mensual porque tienen una pensión de retiro muy magra. Le podría decir que a la mayoría de ellos yo los conozco. Son, como le decía, gente ancianos, muchos de ellos, como mi papá, por ejemplo. Gente que incluso tiene mi edad, que en la época del enfrentamiento armado interno tenían el grado de tenientes, subtenientes, ¿verdad? Capitanes posteriormente. Gente que trabaja para ganarse el pan ahora, porque le repito, su pensión de jubilación es una pensión muy magra, ¿verdad? Entonces son personas a las que se les pretende acorralar y eso no está bien. ¿Y usted cree que la CICIG está involucrado en este tipo de acciones? La CICIG, Karina, siempre ha manejado un componente ideológico muy claro, siempre ha manejado un componente ideológico hacia la izquierda, y lo he dicho en anteriores oportunidades. Veamos quiénes son los usuales, quiénes son los de la foto. Está Helen Mack, recordemos de dónde nace ella nace de su hermana Mirna Mack, una miembro del EGP. Recordemos quién sale siempre al lado de Iván Velázquez, Sandino Asturias, secuestrador de la señora Alvarado Novela. Mario Polanco, sindicado por el Programa Nacional de Resarcimiento del Delito de Estafa, uno de los principales defensores en la prensa de la CICIG es el señor Gustavo Berganza, un mentiroso, un calumniador, que está con un pie casi en los tribunales de justicia por una demanda mía en contra de él, por ser un vulgar mentiroso. Pero ni siquiera él, ni siquiera ese vulgar mentiroso, como lo es Gustavo Berganza, merece ser censurado por nadie, mucho menos por una organización como esta Fundación contra el Terrorismo Mediático. Ni siquiera él merece ser censurado. Al contrario, yo estaría feliz si ese señor tuviera una página en todos los diarios del país y tuviera un tiempo en todos los programas de televisión, porque mientras más habla, más se demerita la izquierda de este país. Pero entonces, ¿es válido decir, Karina, pregunto yo, que todas las personas que están de acuerdo con la CICIG son terroristas, que todos son secuestradores, que todos son estafadores, que todos son mentirosos y calumniadores? No. Como no es válido tampoco, entonces, se lo pregunto, Karina, acusarnos a quienes estamos en contra de la CICIG como parte del crimen organizado o como parte del narcotráfico. No, es una irresponsabilidad lanzar ese tipo de señalamientos. Simplemente somos ciudadanos
que estamos expresando que nuestro su libertad punto de vista, de expresión plasmada en la Constitución Así Política es. de la República. Como la gente que está de acuerdo con la CICIG tiene garantizada su libertad de expresión porque vivimos en una democracia. Sí. Pero no es justo que por emitir nuestro criterio con respecto a una organización como la CICIG seamos etiquetados de algo. Y perseguidos. Y posteriormente perseguidos, por supuesto. Entonces, son cuestiones muy peligrosas, es parte del juego democrático, Karina. Hoy hay en Prensa Libre una noticia de las personas que están evaluando y le tienen que dar un dictamen favorable o no, muy técnico al señor presidente, entre ellos está nuestro ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla. Mirna, es una noticia del día de hoy de Prensa Libre. Jóvenes, si me la pueden poner en pantalla, por favor. Es una noticia de página impar. Y con respecto a eso, Karina, hay un asunto muy interesante que nos pinta a los guatemaltecos tal cual somos, o tal cual son algunos guatemaltecos. Nosotros, es decir, la Fundación contra el Terrorismo fue invitada por la instancia para conversar con ellos y manifestarles nuestro criterio. Fueron invitados. El CACIF fue invitada a la Fundación contra el Terrorismo. Cuando nosotros terminamos nuestra reunión con la instancia, en la sala de espera había por lo menos 12 o 15 de esas personas que se hacen llamar integrantes de la sociedad civil. Yo los vio la prensa también. Y después de ellos, si no me equivoco, se entrevistó con la instancia Mario David García. Las reuniones fueron privadas, a excepción de la nuestra, porque le solicitamos al presidente de la instancia, el doctor Baquiats, que entrara a la prensa, porque lo que teníamos que decir eran cuestiones públicas, como lo que tenían que decir todos. Yo realmente no sé por qué se vetó el ingreso a la prensa a esas sesiones con la instancia. Pero después resulta la sociedad civil publicando un inserto de 8 páginas en el diario El Periódico. Yo no sé si usted lo vio, usted es muy acuciosa con respecto a los medios impresos, si yo me he dado cuenta. Un domingo publicaron un inserto con respecto a los logros no oficiales, decía, de la CICIG, y decían que ellos no habían sido invitados a las conversaciones con la instancia, y eso es falso, eso es absolutamente falso. Yo los vi ahí y entraron, y yo platiqué después con periodistas que estuvieron presentes para confirmar mi punto de vista, porque era posible que yo estuviera equivocado, y ellos me confirmaron que ese grupo de gente entró a hablar con la instancia y después publican este comunicado de prensa con el argumento de que no se les había permitido hablar con la instancia. Entonces, otra vez victimizándose, Karina, otra vez mintiendo, otra vez faltando a la verdad, otra vez transmitiendo mentiras al público. Eso debe terminar ya, Karina. Ya basta con eso, es una falta de respeto a la instancia que los invitó, es una falta de respeto a la prensa que también estuvo ahí. Entonces, eso, Karina, es lo que refleja la CICIG, esa tendencia ideológica de izquierda que tanto daño le ha hecho a esa organización, y se lo han hecho ellos mismos. ¿Por qué? Porque no han mantenido su distancia con respecto a las corrientes ideológicas. Nunca la han mantenido. Hay que ser objetivos. Tienen que ser objetivos. Es que recuérdese que de alguna manera son parte del sistema de administración de justicia de nuestro país. Bueno, entonces, por supuesto que tienen que ser objetivos. Aquí está en la instancia que buscaría condicionar a la CICIG, es el titular, es uno de los titulares interiores de Prensa Libre. Dice, está el ministro, está la licenciada Del Maldana, está el presidente de la Corte Suprema de Justicia. Si me pueden decir el nombre de la segunda persona que está al lado del ministro de Gobernación. Si no estoy mal, es el presidente interino de... ya sé. De la Defensoría Pública Penal. Defensoría Pública Penal, sí. Por favor, ¿me pueden pasar el medio conmigo? Sí, bueno, ellos tienen en sus manos darle un dictamen técnico al señor presidente, si sí están de acuerdo, si vale la pena, si no vale la pena.
realmente evaluar los casos en donde han ayudado, ¿verdad? Ahora, los evaluadores. Nosotros acudimos a la instancia, nosotros acudimos a platicar con ellos porque es una instancia que está constituida, pero es importante que los guatemaltecos sepan que es ilegal. ¿Por qué? Porque la responsabilidad de esa decisión es del presidente de la República y no tiene nada que estar haciendo ahí el presidente de la Corte Suprema de Justicia ni la fiscal general Telma Aldana, porque son parte del organismo judicial. En todo caso, el ministro de Gobernación, que es parte del organismo ejecutivo, sí puede expresarse en ese sentido con el presidente de la República, pero hay una injerencia del organismo judicial con respecto a una decisión que tiene que tomar únicamente el presidente de la República. Eso es importante hacerlo notar. Aquí dice Camino Empedrado y hay un montón de acciones que se han dado en el país, y entre una de esas en la parte celeste, de esta es la página 4 de Prensa Libre el día de hoy, dice: la CC declaró inconstitucional a las CICIACs en la época. ¿Cómo no? ¿Verdad? De verdad es difícil la coyuntura del país, ¿verdad, Ricardo? Muy complicada. Exageradamente muy difícil, peligroso, y más peligroso para periodistas o personas de opinión, o sin ser periodistas de profesión, personas que conducimos programa, que emitimos opinión, tal cual es la verdad, aparentemente, con todo nuestro esfuerzo de tratar de ser los más objetivos posible, estamos en mucho riesgo derivado de la coyuntura, máxime con esta fundación que todavía está vigente, la Fundación en contra del terrorismo mediático. A mí me comentaban que alguien que trabaja en el ICS está involucrado en esto. Ahí sí debería intervenir la CICIG. Es un tema que la CICIG ya hubiera salido con su bandera a liderar, ¿verdad? Se está violentando la Constitución Política de la República, es tema que sí les incumbe, ya hubieran puesto a ese montononón de investigadores que tienen ahí ganando jugosos salarios, a que investigasen el origen de esta famosa fundación. Ese sí es tema que les compete porque puede ser un caos en la nación. Realmente pues, un caos. Mire, Karina, habría que analizar si es un tema que tiene réditos políticos para la CICIG, porque es únicamente a eso a lo que esa organización se dedica. Si usted se ha dado cuenta, ninguna de las administraciones anteriores que han estado durante el tiempo que la CICIG tiene de existir, ha sido llevada a los tribunales por actos de corrupción, que es lo que más nos interesa. Ninguna. Ni siquiera la de Berché, ni la de Álvaro Colom, ni esta administración, que es posiblemente la administración más corrupta de la era democrática. Ninguna administración ha sido sindicada por actos de corrupción de la CICIG. Ninguna. El acto más relevante de esa institución es tal vez con el que más publicidad se hace, el que más mediatizaron, el del capitán Byron Lima Oliva, y realmente no tuvo ningún impacto de beneficio para la sociedad guatemalteca. Mire el sistema de las cárceles, el sistema penitenciario, sigue exactamente igual de corrupto y de dañino para la población. Recuérdese que de ahí siguen saliendo todavía, Karina, las extorsiones, uno de los flagelos más terribles que sufren los guatemaltecos en la actualidad. ¿De qué manera benefició el tema de Byron Lima a la sociedad? De ninguna forma, pero sí le dio réditos políticos a la CICIG. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una persona que falsamente fue sindicada y acusada del asesinato de un eminente miembro del EGP, Monseñor Gerardi. Entonces, por eso le reditúa a la CICIG un valor político muy importante el tema del capitán Byron Lima. Yo diría que al que más publicidad se le ha dado ha sido al del expresidente Alfonso Portillo, y bueno, está libre.
Mire, y ya regresó a Guatemala y es un ciudadano libre. Y el caso de Francia fue cerrado. ¿Qué fue lo que se comprobó? Que la CICIG estaba equivocada, que la CICIG cometió una gran injusticia y que hubo también errores enormes por parte del Ministerio Público en el afán de llevarse al Alfonso Eso fue la administración de la doctora Claudia Paz y Paz. Exacto. Y en el gobierno de la UNE. Así es. ¿Verdad? Y en el gobierno de la UNE donde se cambió a Alfonso Portillo a cambio de que a ese gobierno, aparentemente, noticias que yo tengo, es lo que a mí me informaban, no colapsase con el caso Rosenberg, si recordamos eso también. Así es. Entonces, Karina, al tenor del tiempo, después de casi 8 años, ¿debe quedarse la CICIG o no debe irse dejando a un lado ya el tema de la soberanía? Yo le quiero contar una información que me atrevo a decirla porque es bueno informar al país. Voy a omitir la fuente por miedo y por ser ética. Hay un señor que vive en Nueva York que se escapó de ser completamente un difunto, aparentemente por mentes maquiavélicas ligadas al gobierno de la UNE. Lo logran sacar moribundo por la puerta de atrás de un hospital de la zona 15, era un hombre pudiente, lo meten en una ambulancia aérea y lo mandan a Estados Unidos y en Estados Unidos le salvan la vida. Se sabía extraoficialmente que este señor, quien ya publicó unas páginas hace 3 años, estaba con un grupo de abogados y personeros de diferentes instituciones de la administración estadounidense preparando toda una demanda en contra de algún candidato que iba a correr o que está corriendo para estas elecciones. Cuando he tratado de indagar en el caso, que da miedo indagar, pero cuando he tratado de indagar en el caso me dicen solo que esta persona juró colaboración y juró hablar bien, es la información que obtengo, yo solo la estoy transmitiendo. Quisiese pensar que es cierta, puede ser que es mentira. Juró colaborar con el gobierno y con la CICIG para luchar porque se queden a cambio de que este escándalo mediático que ya debería haber reventado, no reventase. Entonces dice uno, si ese es el tipo de justicia que nos vienen a ofrecer, ese es el que ya estamos hartos y es el que siempre pasa. Ahora, si lo que nuestra esperanza es que las cosas cambiaran. Si lo que usted dice es cierto, estamos hablando de otro acto de chantaje de la CICIG, que es así como... Fíjese que aparentemente esa fue información que llegó a este lindo teléfono durante la época de la Semana Santa. Entonces dije yo me decepciono, porque para mí es un fraude. Yo me decepciono. ¿Por qué no a todos por parejo y a todos por igual? Con pruebas fehacientes y fidedignas en la mano. Ahora, el problema, Karina, ¿por qué tener que hacer tratos de apoyarme en esto y no te chingo con este otro tema? Yo creo que eso es inmoral. Yo creo de verdad que eso es inmoral. Ahora, al final, Karina, nos venimos a topar con el mismo problema, y es el problema del dinero. Sí. Hablemos las cosas muy claras. El jefe de la CICIG gana 1 millón de quetzales cada 4 meses. Es decir, que gana 3 millones de quetzales al año, libre de cualquier gasto. Pregunto yo, pero no es dinero que nosotros aportamos. Pero no importa, porque las consecuencias morales sí las aportamos nosotros, Karina. Ahora, fíjese que los fiscales o investigadores, o como se llamen, de la CICIG, que vienen de España, que vienen de cualquier otro país, ganan más que lo que gana el presidente de la Corte Suprema de Justicia. Un fiscal. Y es una persona que si regresara a su país, lo más probable es que estaría desempleada. Entonces esa gente se aferra con uñas y dientes a su trabajo aquí. Un trabajo, Karina, que jamás, nunca en su vida soñaron tener. Imagínense usted que además de eso tienen inmunidad, que se traduce en impunidad. Ellos pueden hacer aquí lo que se les dé la gana, con usted y conmigo y con cualquiera. Lo hicieron con un expresidente,
con cualquiera, Karina, que no les va a pasar absolutamente nada. Recuérdese que en Guatemala todos los ciudadanos, desde el presidente hasta el servidor público más sencillo y hasta el ciudadano de a pie, somos sujetos a nuestras leyes y a pagar las consecuencias si las transgredimos. En cambio, la CICIG es un aparato supraconstitucional. Usted no puede hacer absolutamente nada en contra de ellos, como sí lo puede hacer en contra de un fiscal, como lo estamos haciendo nosotros. Están contra el fiscal arriba de la Corte de Constitucionalidad. Están arriba de todo, están arriba de la Constitución, Karina. El artículo 4, si no estoy mal, de la Constitución Política de la República es muy clara cuando especifica que no hay ninguna ley que esté por encima de la Constitución. Miremos ni extranjera, el artículo 4. Ni nacional, ninguna ley, ningún acuerdo. Entonces, esta gente está arriba de la Constitución, es decir, está violando la Constitución. Está de forma ilegal en Guatemala y se tiene que ir. Miremos artículo libertad e igualdad en Guatemala. Todos los seres humanos son libres e iguales en dignidad y derechos. El hombre y la mujer, cualquiera que sean su estado civil, tienen igual oportunidades y responsabilidades. Ninguna persona puede ser sometida a servidumbre ni a otra condición que menoscabe su dignidad. Los seres humanos deben guardar conducta fraternal entre sí. El 44, por favor. El 44, control, el 44, ok. Mientras nos lo ponen el 44, regresamos al set. Ajá. Entonces, Karina, gravita sobre la Constitución Política de la República de Guatemala, y eso es absolutamente ilegal. Tenemos procónsules en nuestro país que son intocables, y eso es ilegal, Karina. Un embajador tiene inmunidad, pero un embajador no se puede meter en aspectos internos como se mete la CICIG. Derechos inherentes a la persona humana. Los derechos y garantías que otorga la Constitución no excluyen otros que, aunque no figuren expresamente en ella, son inherentes a la persona humana. Ese interés social prevalece sobre el interés particular. Serán nulas ipso cure las leyes y las disposiciones gubernativas o de cualquier otro orden que disminuya, ahí está, restrinjan o tergiversen los derechos que la Constitución garantiza. Sí. Es decir, es manifiesto que la CICIG es inconstitucional, Karina. Entonces no aparentemente tiene hay un dictamen por la CC que dice eso. Sí, ahora, a pesar de eso, Karina, siguen aquí. ¿Por qué? Porque a Helen Mack se le da la gana. ¿Quién gobierna este país? ¿Lo gobierna Helen Mack? ¿Qué quiere decir la soberanía, Karina? Creo que la acepción más sencilla del término soberanía implica que los ciudadanos de un país son libres para elegir a sus gobernantes, para formular sus leyes y además para que se respete su territorio. Que yo recuerde, la señora Helen Mack no fue electa para ningún cargo público y sin embargo aquí se hace, o muchos hacen, lo que ella quiere que se haga. Y eso no es posible. Si usted se da cuenta en lo que leyó hoy con respecto a la CICIG, es a ella a quien le consultan. Y ella es la que decide qué es, o la que pretende decidir qué es lo que se tiene que hacer. Y eso no está bien. ¿Por qué no se postula a un cargo de elección popular? ¿Por qué no gana ese cargo de elección popular? Y entonces, ¿por qué no gobierna ella este país? Recordemos que hace poco ella pretendió dar un golpe de Estado, y de hecho, lo dio, por medio de la Corte de Constitucionalidad al organismo judicial. Es cierto, rectificaron, y la pusieron en su lugar. ¿Por qué? Porque la señora estaba molesta porque sus magistrados recordemos no las llegaron al fotos poder. para el pueblo de Guatemala, Mirna, esto es algo a lo cual le dimos
como 2 meses y medio, duro aquí en Beacanal, que Beacanal no se presta jamás, nunca al rompimiento del orden constitucional en el país, técnico a medias tintas, disfrazado, como lo quieran hacer algunas mentes malas que quieren interrumpir la democracia. Recordaremos ese episodio el año pasado, por favor, control, ponemos las fotos de los que representaban en ese momento, según ellos, a la sociedad civil, y los que dijeron que eso estaba mal, y la tontera que comete provisionalmente la CC, y gracias a Dios rectifica al final, ¿verdad? Eso fue un caso que se dio en septiembre, Ricardo. Fue como septiembre. Sí, más o menos en septiembre fue. Por favor, pongámoslo, Mirna. Ajá. Sí, fue más o menos en septiembre, y fíjese, Karina, que además, hace poco, fue el mes pasado, si no estoy mal, Helen Mack fue a la Corte Interamericana de Derechos Humanos junto a la exmagistrada Claudia Escobar a interponer una demanda en contra del Estado de Guatemala por el fallo de la Corte de Constitucionalidad. Karina, por el amor de Dios, hombre, ¿pero qué cree esa señora que es? O sea que ahorita hay una demanda pendiente de resolver en la Corte Interamericana. Esto fue lo que se dio el año pasado, creo que tenemos fotos más grandes y los podemos ver, por favor. No, sí, de verdad que qué triste. Fíjense que hay un amigo televidente escribiéndome. Obviamente el nombre no lo tengo. Dice, este es el caso, ellos están como queriendo resaltar mucho el caso de Pavón y de Lima, aunque diga el señor Méndez que no hay beneficio. Fíjese, yo no sé ni quién me está escribiendo, no sé si es hombre o mujer, pareciese ser que es una mujer, no sé quién es, pero gracias por vernos y sintonizarnos, pero lo que le debo decir es que provecho para los problemas reales del país, no hemos visto a una CICI comprometida con la nación. Para los verdaderos problemas de este país y que quebranten el sistema Q de este país, ni siquiera piensan en tocarlos. Tanto problema social que aqueja a este país, no les importa. Perseguir a los que infringen la ley y tienen cuerpos clandestinos paralelos que son del jet set guatemalteco con cuello blanco, no les interesa. Entonces, como que sí están focalizados en ciertos temas únicamente, que por supuesto que podrían dar algún escaso beneficio al país, pero que con eso vamos a lograr encontrar la paz y la igualdad como nación, no. Creo yo que estamos muy alejados de eso. Yo, con el debido respeto que me merecen las personas que conforman la CICIG, les debo decir con todo mi corazón que han dejado muy mal sabor en mi boca, que creí que sí eran la superestrella o los superhéroes, creí que sí podían, pero como me he relacionado, y lo digo abiertamente, con investigadores españoles de esa instancia, con un investigador jefe de los investigadores españoles, un francés muy buena gente, pero nada pasó, señores. Y me relacioné con ellos porque ellos me vinieron a buscar al canal. Jamás he ido a tocar una puerta durante el gobierno de la UNE. La gente vino, hizo viaje y les aportó pruebas. Y nada pasó, señores. Entonces, si a mí me han traicionado en mi cara, ¿con qué elementos yo puedo justificar la estancia de ellos aquí? ¿Qué nos van a prometer? ¿Qué nos van a jurar que van a hacer? Como para que los residentes en este país y los ciudadanos, digamos, vaya pues, quédense. Si al final este país, como usted bien lo menciona, no es de pocas gentes, ni de pocas fundaciones, es de 18 millones de guatemaltecos, porque no somos 14, somos 18 tirando a 19, o sea, entre paréntesis, los indicadores del Banco de Guatemala mienten, con los que hacen las cifras macroeconómicas y microeconómicas están sesgados, cierro paréntesis. Entonces, ¿qué nos van a dar de aliento y qué nos van a prometer
perseguir líderes políticos, porque no es el ad hoc a quien alguna persona ya pudo haber hecho algún tipo de trato oscuro, eso no nos interesa. No nos interesa que se metan en los procesos democráticos del país porque los hacen desgracia. Es que lo que usted acaba de decir es cierto, porque pudieron haber. Porque está la sospecha y el rumor en el aire. No, es que ya basta de rumores, Karina. Como lo dije hace un rato en el programa, si tienen las pruebas, si tienen los nombres, si tienen las fechas, las cantidades, los lugares y las organizaciones, entonces sí estamos hablando de algo valedero. Pero ya lo dijo Iván Velázquez, solo van a decir qué organizaciones, pero no van a entrar en detalles. Entonces, ellos podrían decidir el resultado de las próximas elecciones. Y les repito lo que le dije hace un rato también, a mí ninguno de los tres candidatos punteros me parece bueno. Yo no votaría por ninguno de los tres, pero no permitiría jamás que se pretenda defenestrar a uno de ellos a base de rumores, porque considero mi deber ciudadano el defender la constitución política de este país. Y nuestra constitución no puede ser atropellada por medio de rumores, Karina. Entonces, en el caso, con respecto al caso que usted mencionó hace un momento, que dio pie para que usted conociera a gente de la CICIG, yo podría asegurarle, sin saber de qué se trata, que no procedieron a hacer absolutamente nada porque no significaba para ellos ningún rédito político. Entonces, o porque tenían que tocar tentáculos de expolíticos y de familias que no están dispuestas a tocar. Pero mire, Karina, ¿qué riesgo corren? Si el día de mañana hacen sus valijas y se largan de Guatemala y se acabó el problema, y se van con un montón de dinero. Sin embargo, lo que les interesa es quedarse, es prolongar su estadía aquí para seguir ganando una cantidad de dinero que jamás en su vida soñaron ganar, nunca. Y que nos salga ahora con que esta administración es distinta, esta administración de la CICIG es buena y va a hacer las cosas diferentes, pero si ya lleva cuánto tiempo, Karina, y el beneficio de la duda se les dio, fue de casi 8 años, y no hicieron absolutamente nada. Cada vez que Iván Velázquez sale en la foto, sale con gente de la extrema izquierda. Entonces eso de cajón los deslegitima automáticamente. Eso y su historial. Ya es suficiente. El tema de la soberanía pasa tal vez a un segundo plano y nos vamos a analizar el tema de la eficiencia. ¿Ha sido eficiente o no ha sido eficiente? Y la respuesta definitivamente resultados reales. ¿Sí? No han dado resultados reales. Entonces que pretendan dar ahora un golpe, como lo dicen los delincuentes en las películas, van a dar un golpe. No, eso no es legítimo, no sería legítimo, Karina. Un golpe a la institucionalidad del país, descalabrando las próximas elecciones presidenciales, creo que no es válido. Nos toca a los guatemaltecos, es labor de los guatemaltecos decidir, no es labor de la CICIG. Perfecto, no tengo ni una palabra que agregar, creo que cerró perfecto. Gracias, Karina. Bendiciones, muchas Ricardo. Gracias, amigos televidentes. Lamentable lo que se está dando en el país. No es posible seguir igual y no vamos a permitir que nos sigan rompiendo la paz. Nadie interesado en que nos rompa la paz, que es lo más sagrado que tenemos, y la libertad. Los veo el día de mañana. Muchas bendiciones. Yo como ya le dije.